Pues seguimos con las iglesias de Apocalipsis. No me imagino cuando esas iglesias recibieron este libro, ¿no?, tan sorprendente que es Apocalipsis, que ha marcado indudablemente la historia, pero especialmente Dios quiere marcar nuestra historia, porque es increíble. Bueno, lo oímos mucho, pero tenemos una relación personal con Él, y esto es algo increíble. La verdad es que contamos con Él en cada momento, en cada circunstancia, y esto es realmente maravilloso, que Dios esté siempre alerta y pendiente de nosotros, ¿no? Yo hubiera querido que cantáramos más, pero Ricardo dijo que nada más 2 canciones, ¿no? Pero sé que se saben muchas más aquí los jóvenes. Qué bueno que podemos alabar a Dios, y es la oportunidad no solamente de alabarlo, sino de rendirnos, ¿no? Y que Dios de alguna manera, no, yo creo que es algo que se aprende a base de hacerlo, como así es la vida cristiana, y lo más increíble de la alabanza es llegar a la adoración, ¿no?, en donde el corazón se inclina, la voluntad se dobla, y lo que expresamos con nuestros labios sale del corazón para Él. Lo vamos a hacer toda la eternidad. A mí me gusta mucho cantar, y la verdad es que va a ser increíble estar ahí en el cielo y hacerlo a cada momento, ¿no? Cuando lees el libro de Apocalipsis, en el capítulo especialmente el 4 y el 5, pues te asombra, ¿no?, que lo que hay ahí es alabanza, adoración. Todo el tiempo los coros se unen, los ángeles invitan a los redimidos a los ángeles, los 4 seres vivientes se emocionan y le alaban, y luego los ángeles vuelven a emocionarse, y entonces los creyentes no dejaremos de estar sorprendidos de esto y de lo que estamos descubriendo, porque la eternidad será algo que nunca se va a terminar, ese descubrir, sorprendernos, volver a alabar, volver a adorar, volver a rendirse, y nunca será suficiente. La eternidad no nos va a alcanzar para descubrir a Dios. Por eso Dios planeó que fuera eterno, ¿no? Cuando Adán decide tomar el fruto prohibido, el plan se frustra, ¿no? Porque el plan era estar con Él y adorarlo para siempre, ¿no? Pero bueno, finalmente Dios planeó que tú tuvieras la libertad de decidir, y tú eres testigo que has decidido lo que has decidido. Algunas decisiones que hemos tomado han sido muy malas. Algunas personas están sufriendo hoy mucho en la vida, en la tierra, en el mundo, por sus decisiones. Y algunos de nosotros podemos sufrir por nuestras decisiones. Cuando yo no conocía a Cristo, pues tomé decisiones equivocadas. Era un joven muy emocional, llevado por mis emociones y por el cine, ¿no? Lo que veía yo en la pantalla me emocionaba, ¿no? Cuando tenía alrededor de unos 14 años, un poco antes, pensando en aquella historia de amor que estaba en la pantalla, ¿no? Y no se cumplió. Lo que vi en la televisión o en el cine no era real, ¿no? Más o menos lo empecé a seguir. A mí las chicas me gustaban desde el kinder,
¿no? Mi maestra Tere me gustaba, ¿no? Entonces siempre me gustaron las niñas, ¿no? No hacía nada, no decía nada, pero me gustaban. Es normal. Es normal que nos gusten las mujeres, a los hombres, Dios lo planeó, y que a las mujeres les gusten los hombres, Dios lo planeó. Debido a ese gusto, aquí estamos. Si no, no existiríamos, ¿no? Dios planeó esa relación increíble, ¿no? Entre el hombre y la mujer, donde nos complementamos de una manera increíble en todos los sentidos, ¿no? La media naranja es muy real. Qué increíble es que Dios haya planeado esto. Y cuando yo veo a mis hijos, mi esposa me encanta. Recuerdo todavía cuando un día llegué con Juan Manuel, había estado buscando antes a una chica que me gustaba, una creyente. Yo ya no estaba tan joven, no era un viejito, pero no era un adolescente. No estoy diciendo nada para los adolescentes, solamente estoy compartiendo mi experiencia, pero recuerdo que me gustaba una persona, empecé a salir con ella, la invitaba a tomar un café, etc. Y según yo, quería solamente una amistad con ella, ¿no? Era lo que había en mi cabeza. Pero cuando empiezas a ver mucho a una chica, Dios nos diseñó, y las mujeres van a atraer a los hombres, esto es normal, y los hombres a las mujeres, ¿no? Entonces yo pensaba nada más tener una amistad con esta persona, y salíamos más o menos seguido, nos íbamos a correr juntos. Así que mis emociones empezaron a crecer, y de repente empecé a pensar que podía ser la mujer de Dios para mí. Y recuerdo que un día estaba tan emocionado, íbamos en el coche hacia el restaurante, ni siquiera me pude esperar a llegar al restaurante, sino que le dije que yo creía que ella era la persona de Dios para mí, y ella se quedó callada y no me contestó nada. Yo me quedé frío, llegamos a comer, así que ya te imaginas la comida, fue muy difícil, sin ninguna respuesta que yo esperaba, ¿no? Y todo porque yo abrí mis emociones antes de tiempo, ¿no? Y yo creo que el corazón siempre debe estar con un candado, esperando que Dios lo abra. Y Dios te va a guiar para abrir. En su momento, Él te va a mostrar quién es la persona y te va a dar, bueno, Dios te va a guiar. Tenemos, ahora sí que en el discipulado hay un estudio que trata de eso, ¿no? Pero lo comparto porque en ese momento yo sufrí emocionalmente. Juan Manuel me puso como dado, ¿no? Supo, bueno, es más, me citó él. Ven para acá. Y bueno, me puso una revolquiza. No, ¿cómo te atreves? Si tienes los principios, en fin. Total, desde ese día como que dije, no, candado al corazón, que Dios me guíe. Y pasaron, no sé si 2 días o 3, ¿no? Pasó más tiempo. Y había una chica que me atraía, era de Sonora, una creyente que vivía en México. Yo la conocía desde hace tiempo, y la invité a salir un día. Y entonces digo, no, antes de nada, de seguirle por acá, voy a preguntarle a Juan Manuel qué piensa. Oye, Juan Manuel, ¿qué piensas de tal persona? Se quedó callado, no me dijo nada. Bueno, me dijo, yo creo que esa persona no te ayudaría en tu ministerio. Así me dijo. Y me dijo, ¿pero qué pensarías de Isabel Fiorenzano? Así, mire. Y ella era mi amiga, mi condiscípula, habíamos salido alguna vez y me caía bien y me gustaba, pero en ese momento yo me quedé callado como pensando, y me dice Juan Manuel, no, si no te gusta, está bien. Digo, no, sí me gusta. Y empecé a buscarla. Es una historia larga,
porque Isabel estaba muy metida en su trabajo. Ella es una mujer de la casa, muy unida a su familia, hacían reuniones, o sea, algo muy... Yo tenía una buena relación con mis hermanos, pero no como la de ella. O sea, había una relación muy buena especialmente su papá ya había muerto, pero ella tenía una muy buena relación con su papá. Ahora sí que su héroe era su papá, y era un hombre, creo que le llevaba 20 años a la mamá de Isabel, y se casó más o menos grande él. Creo que la mamá de Isabel tenía alrededor de 21 años por ahí, se casaron. Y bueno, como les decía, creo que ayer lo comenté, o no sé, los hermanos de Isabel están muy espaciados, ¿no? Creo que el mayor le lleva 21 años a la menor, o sea, y así nacieron. El siguiente nació 4 años después, luego el otro, otros 4, más o menos así la historia. Y llegó un pilón que es mi cuñada, se llama Tere, al final. Total, comparto esto porque ella tiene una vida muy, muy fuerte, familiar. El papá de Isabel era italiano, yo creo que eso tenía un poco de influencia. El caso es que yo invité a salir a Isabel, nos la pasábamos súper bien porque Isabel platica sabrosísimo, ¿no? O sea, te platica ahora sí que de bulto, dicen, las manos y y te cuenta y imita las voces, es muy divertida. Entonces yo me la pasaba muy divertido con ella, pero yo desde el principio como que tenía interés, pero sí coloqué el candado, o más o menos creo que lo hice, y no solté mi boca, ¿no? Entonces salíamos, platicábamos del discipulado, éramos con discípulos, yo le platicaba de la gente que se convertía, de mi trabajo, etcétera. Eran pláticas alrededor del servicio, de nuestras vidas, cómo te fue con tu familia, oye, me contaste el otro día que tu hermano no sé qué, cómo va la cosa, así, ¿no? Total, y no nos veíamos mucho, ella estaba muy ocupada, yo también estaba ya sirviendo. Total, pasa el tiempo y yo no veo como mucha respuesta, pero bueno, antes de esto me acuerdo que hicimos un viaje, el grupo de amigos de condiscípulos a Acapulco. Regresando del viaje se acerca un condiscípulo y me dice: no busques a Isabel porque fulano de tal le interesa. Y dije: bueno, entonces me hice un lado, era un condiscípulo, así que me hago un lado, pero muy poco tiempo después esta persona se casó. Entonces volví a buscar a Isabel. Total, más o menos eso fue como en 1987, y para 1981 yo ya tenía buscándola como desde 1985-86, y para 1991 dije: creo que no hay una respuesta, y pues yo creo que no es la mujer de Dios para mí, porque habría una respuesta, ¿no? Como que una reacción o una inclinación. Y sí, éramos buenos amigos y nos llevábamos bien, pero nada más. Entonces decidí como no buscarla, llegué un poco triste con mi amigo Robert, con Miguel Vera y con unos discípulos que años dándoles estudios, Jorge Cabeza de Vaca y también otro discípulo, les conté que ya no iba a buscar a Isabel. Ellos sabían que yo la buscaba, algunos estaban emocionados conmigo, pero bueno, ya no la voy a buscar. Más o menos a finales de 1991, mediados. Total, en 92, al principio hicimos un viaje a Dallas, al final de 91, un grupo de amigos, en el avión. Fíjate, algo curioso, digo, no lo vi providencial, pero nos encontramos en el avión, un avión de Lufthansa. Nosotros viajamos a Dallas, y ella venía, no me acuerdo si de la Florida, en un avión de Lufthansa, y en el transbordo, o sea, nosotros nos subimos en Dallas y ella venía en el avión, o algo así pasó. Entonces yo dije: bueno, está bien. Total, comenzando el
el año de 92, le dije, le voy a decir a Juan Manuel lo que he decidido, porque él me dio el consejo de que buscara a Isabel. Pues nada más le voy a decir que ya desistí. Y entonces voy y le cuento, y se queda callado, como hacía unos 5 años, 6 años atrás. Se queda callado y me dice, yo haría un último intento. Casi me desmayo. Le dije, bueno, pues vamos a buscarla, ¿no? Y yo, muy sufriente, empecé a buscarla con lágrimas. No, ahí empecé a buscarla, no pasaba nada. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí. Su cumpleaños es el 6 de mayo. Y yo dije, ¿sabes qué? Le voy a escribir una carta. Una carta, no le decía, yo no le proponía nada, sino nada más le pedía que me diera chance de conocerla más. Y le escribí algunas enseñanzas, en una carta, ella la tiene, está bonita, no es la carta de Juan a la iglesia, no sé qué, la carta para Isabel, de enamorado. Bueno, pero no, o sea, no, bueno, sí, obviamente había un interés. Lo que yo le pedí en la carta era que me permitiera leerla más. Así es lo que yo le pedía, ¿no? Aunque era una carta como de 3 hojas. No era corta. Carta de San Víctor a Santa Isabel. El caso es que eso empezó a cambiar la relación muchísimo, en el sentido de que nos veíamos más. Y bueno, ella cuenta que de repente Dios empezó a poner en su corazón un interés en mí, ya hacia mí como hombre, ¿no? Entonces empezó a pensar, dice que hubo un momento que dice, ¿y si me casara con Víctor? No. De no, calma. Pero dice que se quedó callada y de repente vino otra vez la idea y dijo, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no hacerme novia de él, ¿no? Total, esto fue así pasando, fue poco tiempo porque esto fue en mayo, y yo empecé a ver una respuesta en el periodo de este año, a partir de mayo, más evidente, y entonces dije, tengo que hablar, que ya hay una respuesta, así que no voy a defraudar la respuesta de ella, y además yo quería ver, ¿no?, qué onda. Total, salíamos seguido, pero planeé invitarla a cenar a un restaurante italiano, muy bonito el restaurante, la comida rica. La invito a comer 23 de diciembre de 1992. Total, o sea, pasaron pues unos meses, ¿no? Pero sí, yo tenía ya como la certeza de que ella era la respuesta. Y entonces yo soy muy comelón, entonces llegué, fuimos a cenar, fue todo un día larguísimo porque pasé por ella trabajaba en la Comisión Federal, yo salí de trabajar, la invité a comer y no es cierto, fui por ella a su trabajo, ya había comido, y luego yo la invité a cenar. Entonces estuvimos la tarde juntos, pero yo estaba esperando el momento de invitarla al restaurante, pero acompañamos a su mamá al cardiólogo, luego regresamos a la casa y había una amiga que se llama Isabel, que le iba a vender ropa, ¿no? Ella vendía ropa, y entonces se supone que iba a llegar a buena hora para después irnos a cenar, pero se fue alargando, no llegaba, yo ya me quiero ir, pero total, ya llegó, le vendió alguna cosa y nos fuimos a cenar. Y entonces yo tenía mucha hambre y pedí como si fuera a comer, no a cenar, y una ensalada y un guisado, y yo comía y comía. Y de repente estoy comiendo y pasó tiempo y dije, pero si yo no vengo a cenar, yo vengo a decirle. Total, después de cenar,
Ya Isabel estaba cansadísima, había sido un día largo. Y entonces le digo, ¿no quieres un cafecito? Y vamos, un cafecito. A ella le gusta mucho el café. Entonces ya era muy tarde y se me queda viendo como diciendo, ¿cómo? O sea, ya vámonos, ¿no? Me dice, bueno. Y ya le pedimos el café. Y le digo, oye Isabel, pues ya ves que hemos estado saliendo desde hace tiempo. Y le hice un recuerdo desde 1900 hasta la fecha. No, le dije sí, le hice una historia. Ella se sorprendió porque no, como que no era consciente de que llevábamos tanto tiempo, bueno, yo buscándola, ¿no? Le digo, yo tengo interés en ti. Y la verdad, yo creo que tú eres la mujer de Dios para mí, pero sé que en este sentido Dios pues guía de los dos lados, ¿no? Entonces, no sé qué pienses tú. Bueno, ella se empezó a balbucear. Me estaba diciendo, pero yo no le entendía nada. Y yo me quedaba callado porque no sabía qué me estaba diciendo. Y yo así, dime. Y bueno, llegó el momento en que me dijo, no, yo también. Me dice, es que no sé si tengo que hablar con Juan Manuel. Me dijo, ¿no? Porque muchas personas pues hablábamos antes, yo ya tenía el tiempo que le había preguntado, ¿no? Y le digo, bueno, si crees que tienes que consultarlo, yo me espero, ¿no? No, me dice así, no, yo también creo que tú eres. Así me dijo, bueno, casi me desmayo. Bueno, el 23 de diciembre de 1992, nos casamos el 8 de octubre de 94, en fin, toda una historia. Pero es increíble cómo Dios mueve las cosas y tiene planes. Y lo más hermoso es saber que si estamos en esos planes, Dios va a ir, somos obedientes, seguimos los principios, Dios va a ir bendiciendo nuestra vida. Y eso es lo que ha sido, si tú has caminado con Él, es lo que ha sido tu vida desde el día que abriste tu corazón. Una vida donde Dios ha ido guiando tus decisiones, tus pasos, ¿no? Y bueno, este momento de este campamento tiene un propósito de colocar un ladrillo más, ¿no? En nuestra vida, en tu vida, en la mía, con un propósito, acercarnos a Él. Él quiere que estemos cerca. La eternidad no va a alcanzar para acercarnos, así que la vida, imagínate, pues también, ¿no? O sea, tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice Pablo. Entonces Dios quiere que pensemos. Vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Tú imagínate que Dios llega con la iglesia de Esmirna, que significa perfume, y le dice que va a sufrir. Ya habían estado sufriendo. La palabra Esmirna significa perfume. Era una iglesia que emanaba el aroma de Cristo, y mientras en ellos trabajaba la muerte, en los de afuera trabajaba la vida. Entonces, pues fueron llevados continuamente al fin de sí mismos, a la muerte a sí mismos, y solamente el mensaje para Esmirna es: Esmirna, los problemas van a seguir. Qué tremendo, ¿no? O sea, este es el mensaje a Esmirna. Esmirna, ¿tienes problemas? Sí, pues van a seguir, y va a haber gente muriendo por Cristo. Una iglesia que emanaba el aroma de Cristo por ser llevados al fin de sí mismos, ¿no? Es lo que nos enseña la Biblia. Bueno, el frasco tiene que ser roto para que la vida de Cristo se manifieste. Y a veces Dios tiene que traer circunstancias que quebranten nuestra voluntad para que Él se pueda manifestar a través de nosotros. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y la Biblia hay infinidad de ejemplos. Isaac, no Abraham, entregando a Isaac. Muchos ejemplos donde vemos que Dios lleva al fin de sí mismo a los creyentes para finalmente manifestar a Cristo. El mismo Jesús fue llevado a Getsemaní para quebrar y colocar su vida
La vida de Jesús estaba colocada en las manos de Dios desde la eternidad, pero ese momento fue el momento histórico, Getsemaní, donde Él, como hombre, no dejó de ser Dios, pero como hombre, en el momento histórico donde Él dice: aquí estoy y estoy dispuesto a morir. ¿Cómo te llamas? Paola. Por Paola, por Patricia, por Diana, por Ricardo, por Juanjo, por Dorita, por Leti, por cada uno de nosotros, por amor. Claro, Dios nos ama, decidió morir por nosotros. Ese día en la cruz estaba pagando, y cuando estaba en Getsemaní confirmó su decisión que había tomado desde antes de los tiempos de los siglos de pagar por ti. Bueno, Esmirna era una iglesia que emanaba ese aroma de Cristo. Luego viene la iglesia de Pérgamo, una iglesia, era una ciudad muy importante, Pérgamo. Había una biblioteca, en fin, había muchas cosas importantes en este lugar. Era un lugar de mucha idolatría, había un templo para Zeus, y había una gran biblioteca. Y cuando, mucho tiempo atrás, cuando conquistan los persas a los babilonios, todas esas sectas místicas de Babilonia migran a Pérgamo. Es impresionante lo que te estoy diciendo, porque pues la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra es, así dice Apocalipsis, es Babilonia. De ahí emanaron todos los rollos religiosos, filosóficos a la humanidad. Aunque había comenzado en Babel, que es el antecedente de Babilonia, y había pasado por distintas culturas como Egipto, etcétera, donde se toma fuerza, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Es Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ahí el diablo hace todo un asunto de engaño a través de religiones. Ahí comienza no comienza, pero toma fuerza como nunca la religión. Y esas sectas místicas, cuando son conquistados los babilonios por los persas, migran, salen huyendo a Pérgamo. Que hablaba de Dios y que decía que su poder venía de Dios. No voy a pensar que era así nada más, yo soy, no, Dios está conmigo. Todos hemos visto cómo hay gente engañada, ¿no? Y que Dios busca que seamos una luz verdadera, porque yo no sé tú, pero yo sí era religioso antes de venir a Cristo, y yo pensaba que yo tenía relación con Dios. Y la gente pensaba que Balaam tenía relación con Dios y que el poder que venía de Balaam era de Dios, pero no del Dios de los cielos, sino del Dios de este siglo. Claro, la gente no lo sabía, ¿verdad? Lo buscaban como un profeta verdadero, pero era un falso profeta. Y sabes, bueno, la Biblia lo presenta, cuando Pedro habla de él, lo presenta como una persona que vivía por codicia. Lo que buscaba a través de lo que hacía era tener recursos. Y bueno, él se alquilaba para maldecir. Y la gente, Balac lo sabía y le manda, hay toda una historia ahí, hasta incluso chistosa, ¿no? De la burra de Balaam, todo esto, ¿no? Toda una historia que cuenta la Biblia, pero finalmente este hombre llega con Balac a maldecir a Moab. Y en 3 ocasiones, Balac lo llevaba con todo un séquito a un lugar alto para que viera a todo Israel y lo maldijera. En 3 ocasiones lo lleva a una cúspide, a otra cúspide, a otro lugar, para que maldijera a Israel. ¿Y qué pasa? Cuando él quiere maldecir, dice que iba a buscar así inspiración, y qué horrible. Imagínate, iba a buscar como inspiración. Seguramente hacía algunas evocaciones de su culto, y ahí, no sé si vivía poseído por demonios, pero en ese momento, trácatelos.
los demonios lo controlaban para profetizar, para maldecir. Entonces llegaba a la cúspide, iba a maldecir, ya iba a decir no sé cuánta, a proferir no sé cuántas palabras que supuestamente impidieran que Israel tuviera fuerza sobre Moab y que fuera destruido. Y cuando iba a hablar, el Espíritu de Dios lo tomaba y profería bendición. Y Balac, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? Te alquilé para que maldijeras a mi enemigo y lo bendices. Yo te dije, no, se curaba en salud, le decía, que yo iba a decir lo que Dios me dijera. Y Dios me dijo que bendijera a Israel. Pero yo te alquilé para que lo maldijeras. La última vez ya lo había bendecido una vez a Israel, otra vez a Israel. La tercera dice, no, me le adelanto a Dios. Y ya no va a buscar profecía. Y él ya va a maldecir, así dice, en ese momento ya se va a proferir maldición contra Israel. Y nuevamente Dios lo controla y vuelve a bendecir. No, de hecho, una de las profecías, creo que el capítulo 22 o 23 de Números, es donde habla de la estrella que le sirvió a los magos para ir a buscar a Jesús cuando nació. Porque esta profecía hablaba de que cuando se levantara el Mesías iba a salir en el cielo, en el firmamento, una estrella, ¿no? Entonces, pues es impresionante todo lo que profirió este falso profeta, ¿no? Así que es impresionante cómo Dios es soberano, ¿no? Pero Dios no quiere que las cosas sean forzadas. En este caso fue totalmente forzado. Qué impresionante que Dios quiere tener el control de tu vida y que le des la libertad para a través de tu vida y de tu boca bendecir a otros, ¿no? Que cuando enseñes sea Dios guiándote, que cuando prediques sea Dios haciéndolo, y que cuando vivas la vida sea el Espíritu Santo guiándote. No quieres ser como, pues imagínate, Dios tomó el control de la burra de Balaam para detenerlo en su locura. Así que si pudo hablar a través de esta burra, cuanto más podía controlar la boca de Balaam, y lo hizo en 3 ocasiones. ¿Y sabes qué? Cuando vio que no podía maldecir verbalmente a Israel, como este hombre era súper codicioso, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto es 2 de Pedro 2, 15 y 16. Entonces, qué impresionante ver lo que Dios hizo con este hombre que era un falso profeta, pero debemos pensar que este hombre tenía el propósito de maldecir para recibir dinero. Y como no lo logró, como era un instrumento del diablo, le dice, ya se me ocurrió qué vas a hacer. Le dijo a Balac. ¿Y qué se te ocurrió? Mira, no podemos maldecir al pueblo de Dios porque es bendito por Dios. Pero lo que podemos hacer es que ellos pequen. Dios, dice el libro de Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Somos benditos desde que nos convertimos. Pero la maldición es que tú y yo decidamos usar nuestra libertad para pecar. Y eso fue lo que hizo Balac. Dios no los va a maldecir, pero ellos pueden pecar. Vamos a promover el pecado. Y entonces se le ocurrió a Balaam aconsejarle a Balac
que introdujera mujeres en el campamento de Israel, mujeres moabitas, que invitaran a cenar a los chavos a una fiesta pagana, Baal Peor. Y entonces invitan a un festín perverso, corrompido. No nos imaginamos el tipo de culto que había para adorar a Baal Peor, que ya te imaginas probablemente la comilona que dieron, pero sedujeron estas mujeres a los judíos y cayeron en inmoralidad. Y entonces esto trajo maldición y murieron, creo que 23,000 judíos. Dios, cuando estos hombres cayeron en la perversión, pero ahora sí que los juzgó, los disciplinó, murieron 23,000. ¡Qué impresionante! No pudo destruirlos a través de cambiar la bendición por maldición, pero sí pudo moverlos al pecado. Esa es la estrategia del diablo. Tú ya fuiste bendecido, pero el diablo va a tratar subterráneamente de moverte, de tentarte, el tentador, a llevarnos a pecar. Y entonces, a pesar de que estamos benditos, invitamos lo que maldice, que es el pecado. Sí, la maldición del pecado, la paga del pecado es la muerte. Usamos este versículo y está bien para testificar, pero es una verdad universal y absoluta para creyentes e incrédulos. El pecado da luz la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y ahí, cada vez que pecamos, no hay pecado sin sufrimiento. Cuando vemos la historia, en el que pienses que nos hable la Biblia de que pecó, lo vemos sufrir. Llámese Adán, Eva o David. Llámese Pedro o como quieras, el ejemplo que quieras. Y aquí Israel. Murieron 23,000 israelitas y habían caído en inmoralidad. Un tipo, ¿no? Con una actitud realmente terrible, toma a una de las mujeres moabitas. Están llorando los líderes de Israel por la perversión en la que ha caído el pueblo. Junto con Moisés están llorando, orando por el pueblo, cuando ven que se han ahora sí que degradado, ¿no? Y en ese momento, cuando ellos están orando y llorando literalmente, porque están viendo al pueblo caer en esta inmoralidad, era una fiesta, no nos imaginamos la degeneración, la perversión, la maldad a la que llevaron estas mujeres a los israelitas. Y entonces uno de ellos toma a una de las mujeres, ¿no? Un hijo de Dan, creo que era, toma a la mujer y la mete a su tienda para tener intimidad con ella, una mujer moabita. Y cuando el hijo de el nieto de Moisés, Inés, sí creo que era Finés, bueno, estoy seguro de Finés, no me acuerdo si era el nieto. ¿Perdón? No escuché. De Aarón, tienes razón. Corre con una lanza y los traspasa a los dos. Y entonces calma la ira de Dios, aunque Dios ya había estado permitiendo la muerte de 23,000. Fue algo espantoso. No tenemos idea de lo que fue esto, una verdadera disciplina divina, ¿no? sobre el pecado. Entonces, esto es lo que había pasado, y esta estrategia que se dio en aquel entonces en la historia de Israel, pues el diablo la retoma y sigue haciendo. Sigue tratando de llevar a los creyentes, como lo hizo en los días de Balaam y de Balac, en los días de
Apocalipsis de la iglesia de Pérgamo y hoy, tratando de seducirnos a los creyentes a caer en el pecado a través de ser llevados al mundo, ser seducidos por cierto tipo de placeres o modas, y al rato andas con una incrédula o con un incrédulo y quizá cayendo en conductas inmorales. La misma doctrina de Balaam. Hoy el diablo solamente ahora sí que le cambia un poco algunas cosas, pero sigue siendo el mismo ataque para destruir a los hijos de Dios. Lo hizo en los días de Israel, lo estaba haciendo en Pérgamo con los creyentes y lo quiere seguir haciendo en nuestras vidas y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Esta es una estrategia entre muchas, porque tiene muchos tipos de engaño, pero esta es una, ¿no? A través de movernos al mundo, a ciertas prácticas, ciertas conductas, buscar ciertas diversiones, entre comillas. Algunas quizá a primera vista no son malas, pero es el comienzo de una caída que te puede llevar a donde jamás imaginaste, ¿no? Qué impresionante pensar en lo que el diablo había planeado, ¿no?, para destruir a la iglesia de Pérgamo. Y nos está dando una explicación para que entendamos el tipo de ataque, simplemente yendo a la historia, ¿no? Y entonces es como cuando estás en tu iPad o en tu computadora, toca aquí y te lleva al conectivo que escribiste hace 2 semanas y ya estudias, era esto, es la referencia de acá. Así el Dios te dice, mira, acuérdate del ataque de Balaam y Balac. Y entonces te remite, estamos leyendo Apocalipsis y nos lleva a Números. Qué increíble, ¿no? Y a través, no nos dan todos los detalles, pero cuando te dice este ejemplo, entiendes lo que estaba pasando en Pérgamo. El mismo ataque. El diablo no ha cambiado sus planes de destruir a los hijos de Dios y nos sigue atacando a través de distintas doctrinas y mentiras, como en el caso de Pérgamo. Entonces, en Pérgamo se estaba adorando ídolos. Esa práctica de adoración estaba llevándolos a la inmoralidad. Le dice Dios al líder y a los líderes de Pérgamo: no puedes permitir que alguien esté enseñando esta doctrina en Pérgamo. ¿Cómo es que has cerrado tus ojos? ¿Cómo es que no has entrado en acción? ¿Cómo es que estás viendo a tu hijo, a tu hija, a tu amigo, a tu discípulo, a esa oveja descarriarse, ¿no?, y no haces nada? ¿Cómo ves que ese grupo de personas ahí en la iglesia están haciendo ciertas cosas que tú sabes que no deben ser hechas y lo estás tolerando y están arrastrando a otras personas? Tienes que actuar. Es lo que le estaba diciendo Dios al pastor y a los líderes de Pérgamo. Y además tienes ahí a los que enseñan la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. O sea, ellos estaban tolerando la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas, que era muy similar. Ya había un ataque en Éfeso, que había repelido Éfeso, no lo toleraban, con las obras de los nicolaitas. Parece ser una doctrina que emanaba de la cultura griega, ¿no?, donde se enseñaba algo similar a lo que Balaam provocó en Israel cuando le dijo a Balac que metiera esa adoración a los ídolos y finalmente los condujo a la inmoralidad. Aquí era algo similar, pero con un toque de filosofía griega. Ya sabes, la modernidad a veces te presenta el ataque por este lado, no te hizo daño y te lo presenta en forma de ciencia o de filosofía, con ciertos nombres, con ciertos títulos, ¿no? La teoría de la evolución. Y empiezas a ver los antecedentes de esa teoría y hasta se parece a la reencarnación. O sea, empiezas a ver que nada más le dio
la revolvió así como cuando vas, los vasitos esos donde abajo, a ver, encuéntrela, y ya no la encuentras, y es así el diablo, es la misma cosa, pero revuelta, ¿no? Pero el mismo engaño que era que, decían los griegos, que lo que tú hacías, tú estabas formado por varias partes, ¿no? Pero que lo que hacías con tu cuerpo no afectaba tu alma, tu vida espiritual. Y esa era la filosofía de los nicolaitas, que tú podías hacer con tu cuerpo lo que fuera, emanaba de la cultura griega, grecorromana, y no afectaba tu vida espiritual. Entonces ellos practicaban a través de la doctrina de los nicolaitas unas prácticas de adoración, cultos como parecido a lo de Balaam, y eran conducidos a la inmoralidad, pero como el cuerpo no afectaba el espíritu, no había problema. Entonces, a través de estos dos engaños, los de Pérgamo estaban siendo llevados a ser destruidos con el pecado. El diablo sabe cómo afectarnos, sabe qué tipo de mente tienes, y entonces sabe meterse, si no es por aquí, es por acá, y sabe cómo engañarnos, ¿no? Y eso es lo que hizo en Pérgamo. Y el llamado a los líderes es que detengan este engaño. La iglesia no estaba cayendo, toda la iglesia en estas doctrinas, pero había toda una amenaza, porque ya había ciertos grupos de personas dentro de la iglesia que estaban practicando esto. Imagínate de lo que estamos hablando. Y los líderes y el pastor no actuaban, toleraban. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, bueno, no sé cómo esté tratando de engañarnos el diablo, pero él quiere destruir tu vida. Y a veces el engaño es sutil, empiezas a permitir ciertas cosas, te alejas de Dios, pierdes la fuerza de Dios, el espíritu no te controla, y al rato lo que pasa es lo que pasaba en Pérgamo. O sea, esa doctrina, se alejaban de Dios a través de un culto pagano, a través de creer en cierta filosofía, y al rato estaban viviendo en inmoralidad. ¿Cuál es el llamado? El mismo que Dios le dio a Éfeso. La gran solución es arrepentirse. ¿Sabes? Esta es la gran solución. Es el camino hacia Dios. Es dar media vuelta. La palabra arrepentimiento significa regresar, dar un giro de 180 grados. Es un cambio de mente, donde tú decides regresar a Dios. Dios te está llamando a regresar. No sé qué estés permitiendo. Puedes estar desviado 5 grados o 180, pero estás desviado. Y Dios quiere que tú regreses a casa con Dios, a la intimidad, a estar cerca de Él. Por tanto, arrepiéntete, dice 2:16. Por tanto, arrepiéntete. Y entonces es muy fuerte lo que les dice. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Si tú no actúas, yo voy a actuar. Es muy triste como padre, como pastor, como maestra, como maestro, ver que le pase algo a la gente que amas, porque tú no decidiste hablar con él. Ya si la persona sigue adelante, sobre aviso, ¿verdad? Pero tú en ese momento, es como contaban de una anécdota de un perro pastor, que de repente está el rebaño ahí todos juntitos, y de repente una
oveja loca, sale corriendo hacia un precipicio. Y el perro pastor ve que hace eso, y entonces está aquí el rebaño, ¿no? Sale corriendo hacia el precipicio, y el perro pastor corre hacia a un lado, a toda velocidad, y se le para enfrente, así da un giro así, se le para enfrente a la oveja que va corriendo hacia el precipicio, le pela los dientes y le gruñe para que se regrese al rebaño. Bueno, así es Dios. Él está en este momento girando y diciendo: detente, porque no sabes lo que puede pasar. El pastor tenía que actuar, los líderes tenían que actuar, ir con los que estaban enseñando la doctrina de los nicolaitas, los que estaban enseñando las enseñanzas, la doctrina de Balaam, ¿no? La doctrina, o sea, ya era todo un rollo. Enseñarles, no sabemos qué matices, qué engaños, qué palabras. O sea, aquí Dios está desnudando el engaño, pero no sabemos cómo habían sido seducidos para caer en la inmoralidad. O sea, no se entra en todos los detalles, pero sí te dice qué tipo de engaño. Hoy en día los engaños continúan y puede tomar otros matices, pero lo que el diablo quiere es destruir tu vida. No ha cambiado. Así que quizá ahí en la escuela, en tu trabajo, te están invitando, pues, a veces a hacer cosas que no tienen nada de malo, pero como que poco a poco el mundo te va cautivando, seduciendo, y al rato ya tienes un novio o una novia incrédula, y luego ya esta relación te lleva a ciertos lugares, a ciertas prácticas del mundo, y al rato quién sabe qué pueda pasar. El diablo es muy hábil, nada más le cambia un poco las cosas, pero es la doctrina de Balaam, es la de los nicolaitas. En forma de ciencia te empiezan a enseñar supuestamente cosas y tú empiezas a hacer a un lado la palabra de Dios, a pensar como el mundo piensa, porque la ciencia dice, y al rato estás rechazando la palabra y quedas desprotegido, y el espíritu no tiene control y el diablo te lleva a destruir tu vida. Qué impresionante es ver el llamado. Así que literalmente dice: por tanto arrepiéntete. Si no lo haces pronto, yo voy a entrar en acción y estas personas van a ser destruidas, pero tu responsabilidad es hablar con esa persona, con esas personas, ayudarlas a darse cuenta que están engañados por el diablo. Tú tienes que abrirles los ojos. Esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que actuar. Él ama a esas personas y tú también, pero a veces podemos ser indiferentes, como dice el proverbio, ¿no? Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Dice así la escritura. Dios a veces permite que, bueno, de hecho es la acción del Padre amoroso deteniendo a su Hijo. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, así dice la Biblia. A veces hay que actuar de esta manera, ¿no? Detener a la persona por amor para que no se destruya. Y esto es lo que no estaba haciendo el pastor y los líderes de Pérgamo. En este momento Dios quiere detenerte a ti, porque te vas a desbarrancar y vas a destruir tu vida. Porque esto pasó en Israel. Murieron 23,000. 23,000. Es impresionante el ataque del diablo a través de Balaam, de una filosofía, de los nicolaitas. Así que Dios te llama a arrepentirte. Este es un momento para pensar en lo que estamos haciendo, en las cosas que se han infiltrado en nuestra vida, que poco a poco están controlando nuestra voluntad.
que nos están alejando de Cristo. Sí, el llamado es, por tanto, arrepiéntete. Dios te está buscando a ti y a mí para que examinemos nuestra vida. La idea de este tiempo es buscar un avivamiento. La idea de este tiempo es que nos acerquemos a Dios. La idea es que nuestro corazón arda por Cristo. Si hay algo que te está alejando de Dios, por pequeño que lo veas, no importa si estás desviado 5 grados, o 45, o 180, estás desviado. Y poco es mucho a la luz de la vida espiritual. Poco es mucho. ¿Sí? No dejo de recordar aquella anécdota muy vieja de aquel avión, ¿no? Donde la torre de control le decía al avión que estaba un poco desviado. El piloto contestó, tan solo un poco, y se estrelló. Sí, un poco es suficiente para destruir nuestra vida. El viejo hombre no necesita mucha comida para destruirte. Está listo para tener el control. Cuando menos lo esperas, así es, poco a poco, poco a poco. Como esa anécdota también de cómo mueren las ranas, ¿no? Sangre fría. Si tú metes una rana en agua caliente, la rana salta y se sale de la olla, ¿no? Pero si quieres unas ancas de rana, bueno, no sé cómo se cocinen, las pones en el agua fría, enciendes la estufa, y como es de sangre fría, empieza a calentarse poco a poco el agua, su cuerpo se calienta poco a poco y al rato tienes ancas de rana cocidas. Pero así es el diablo, ¿no? El diablo nos va calentando poquito a poco el agua y al rato estamos en las fauces del diablo, devorados por el enemigo. Y fue poco a poco, es que estaba un poco desviado, ¿sí? Un poco y se estrelló. Nada, tan solo un poco es suficiente para destruir nuestra vida. Así es, dice, si tú no actúas, yo voy a pelear con ellos con la espada de mi boca. Van a ser destruidos porque tú no les avisaste. Murieron 23,000. Así que este es tiempo de arreglar lo que haya que arreglar en tu vida y en la mía. Debemos acercarnos a Dios. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si sé mal, no lo haré más. Así acerquémonos, como le dijo Job a Dios. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si sé mal, no lo haré más. ¿Cómo se metió eso en tu vida? No sé. De repente empiezas a orar y te das cuenta que hay cosas que no deben haber, que no deben existir. La mentira, el enojo, el pleito. Y así comienza el viejo hombre, el diablo, a avanzar. Y al rato estamos muy lejos de donde debemos estar. Este es un tiempo para examinar nuestra vida. Como le decía David a Dios, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de iniquidad. Y guíame por el camino eterno. Este es un tiempo para pensar. ¿Dónde estoy? ¿No? Esa pregunta de Dios a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vayamos con Dios y preguntémosle: ¿dónde estoy? ¿Hay algo que esté mal en mi vida? Bueno, normalmente digo, si hay una inquietud, pues es que hay algo por ahí y hay que confesarlo para que Dios te perdone y arregle lo que pueda estar mal.
hay que confesarlo. ¿Sabes? A veces comienzas a confesar algunas cosas que son muy evidentes. Te empiezas a acercar y empiezas a descubrir que hay más cosas, ¿no? A veces no está nuestra relación con la gente que amamos como debiera estar. Hay un conflicto, no hay una buena relación. Decía una persona, bueno, Emilio, decía que tú debías siempre mantener tu relación matrimonial en el óptimo estado, decía, en la mayor calidez, con la más alta temperatura que tú puedas dar, o sea, siempre manteniendo la calidez en tu relación matrimonial. Y a veces no estamos velando en esto, a veces no estamos cuidando nuestra relación con las personas que nos rodean, las más cercanas y las no tanto. A veces no estamos viviendo con el amor y la amabilidad que debiéramos vivir. A veces estamos, repito, tolerando el enojo, la mentira, porque pensamos que no son tan destructivos, pero sí lo son. Así es, son completamente destructivos. El pecado es terrible. Así es. Bueno, pues este es un tiempo para pensar, para analizar nuestra vida. Dios promete algo a esta iglesia si reacciona, algo muy hermoso. Dice, el que tiene oído, el versículo 17 dice, el que tiene oído, Dios nos llama a abrir nuestro oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daría a comer del maná escondido. Entonces, Dios nos llama a bendecirnos. Si arreglamos, vamos a volver a disfrutar del maná escondido. Bueno, ¿por qué dice que estaba escondido si caía y estaba en la superficie? No estaba escondido. Los judíos todas las mañanas recogían maná de la superficie y lo comían. Bueno, porque cuando tú has estado lejos, el maná está escondido. Ya no lo ves, ya no lo disfrutas. Ya no está como estaba antes, tan accesible, porque te alejaste de él. Ese maná representa su palabra, representa a Jesús mismo, donde tú disfrutabas, tú gozabas de su palabra, ¿no? Vas a volver a disfrutar de Jesús, del maná escondido. ¿En dónde está escondido? Pues en medio de toda la oscuridad que has permitido, en medio de todo ese intrincado engaño, cómo el pecado se fue metiendo y ahorita estás, quién sabe dónde. Y por eso está escondido, porque estás a mucha distancia y tienes que hacer un análisis para volver a disfrutar del maná. ¿Sí? No te canses de hacer el bien. Es decir, no te canses de hacer lo correcto. Empieza a analizar, empieza a confesar. Lo primero que va a venir a nuestra mente son los pecados que acabamos de cometer, los que están ahí en la superficie. Pero si nos acercamos a Dios, poco a poco vamos a ir descubriendo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Cómo entré? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le decía David a Dios en el Salmo 51. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es lo que confiesa David en el Salmo 32 y en el 51 en su caída. No sabía ni dónde estaba. Es el maná escondido. ¿Y cómo vas a volver a disfrutar de lo que algún día era tan sencillo y cotidiano? Tienes que quitar toda el cochambre, las cosas equivocadas que han engrosado tu corazón. Es lo que les exhorta
Dios a los judíos, ¿no? Que su corazón se ha engrosado y ya no es tan sensible a Dios. Hay que quitar esa cáscara, eso que ha endurecido tu corazón, el pecado, la envidia, la mentira, etc. Y otras cosas que no podemos, da vergüenza decir, pero que están ahí y que Dios quiere que salgan de tu vida, porque te hacen sufrir, y también a Dios, y ya no te puede usar porque hay una barrera entre tú y Dios ya no puede usar nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacerle esto a Dios? Siendo sus hijos, impedir que Él pueda tomarnos en sus manos. Ya no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Este es el reproche de Pablo a los corintios. Pagaron, Jesús pagó su vida por ti, y tú reclamas tu libertad. Reclamamos nuestra vida. Mi vida es mía. El día que te convertiste, dice, de acuerdo a lo que sabemos, es que se le entregaste. Y Dios sigue respetando tu libertad, pero no quiere que ejerzas tu libertad para el pecado. Porque, imagínate, ejercer la libertad para esclavizarte, para que nos pongamos los grilletes que ya nos había quitado Jesús cuando nos convertimos. Volver a esa esclavitud, ¿no? De la codicia, del afán, de la angustia, del pleito, ¿no? Las cadenas en los tobillos, en las muñecas del pecado. Ya no quiere Dios eso, ni en tu vida ni en la mía. Así que acerquémonos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Si te acercas, le vas a dar acceso a Dios, y Dios va a empezar a trabajar y te va a mostrar la costra que hay en el corazón y que te impide disfrutar tu vida y disfrutar a Jesús. Sí, Él es el deleite, el amado de las naciones, pero a veces todo esto está tan lejos, lo hemos olvidado. Tenemos que volver a comer de ese maná, tenemos que volver a sacarlo de donde lo dejamos archivado. Y les dicen que van a volver a disfrutar de Jesús. Vas a disfrutar de Jesús, del maná escondido. Y luego dice, y les voy a dar una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. ¿Sabes? Se va a renovar tu relación con Dios. En realidad es un nombre que ya conoces, pero que va a ser renovado porque lo perdiste de ver, lo perdiste de vista. En la piedrecita hay un nombre que va a ser nuevo porque vas a renovar tu relación, pero el nombre que está grabado en esa piedrecita es el del vencedor. Esta piedrecita se la daban a los soldados que tenían victoria con el nombre del vencedor, su nombre escrito en la piedrecita. ¿Sabes qué nombre tiene esa piedrecita? Jesús. Que va a ser un hombre nuevo. ¿Nuevo? Sí, porque lo perdiste de vista. Ya no está cerca. Ya no lo disfrutas. Como cuando te convertiste, acuérdate. No podías creer que ibas al cielo. Todo era nuevo. Jesús. Bueno, pensabas Jesús. Pensabas en todo lo que implicaba ese nombre para ti. Era un nombre nuevo. Ya ha dejado de serlo. Ah, sí, ya lo sé. Ah, claro. Ya no estás tan cerca y las verdades ya no enternecen tu corazón, ya no te tocan. Ya tú lo sabes, ya lo conoces, lo enseñas, pero ya dejó de tener esa novedad, esa vida, ese goce,
Es un nombre nuevo. Te van a dar una piedrecita. ¿Y sabes qué nombre tiene? Jesús. ¡Wow! Es Él. El que siempre me ha cuidado, el que me salvó, el que murió. Bueno, así que vayamos y acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué increíble pensar que lo que Él hizo tenía un propósito: comprarte. ¿No? ¿Sí? Como te vio en la esclavitud, que perdiste la libertad, como te vio perdido, vino a redimirte, a comprarte, para que fuera suyo. Y pagó su vida, su sangre. Fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fieles son las heridas del que ama. Y ahí están sus heridas. Por amor a ti, por amor a mí. No. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos los sedientos, venid, comed. A los que no están satisfechos, Él está listo para llenar tu vida. Se lo dijo aquella mujer junto al pozo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabes? Dios quiere llenar tu vida. El pecado no ha llenado tu vida. El pecado te separó de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El pecado separa de Dios. No importa todo lo que hayas escuchado del Evangelio. ¿Te imaginas cuánto sabía Nicodemo de la Escritura? No, dice literalmente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que volver a nacer. Dios te está dando una oportunidad de comenzar otra vez tu vida con Dios, volver a nacer. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Moriste espiritualmente, te separaste de Dios. La palabra muerte significa separación. Para regresar a Dios tienes que volver a nacer. ¿Qué te permite volver a nacer? Apropiar el pago de Cristo. Así es. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando tú decides creer en el mensaje de salvación revelado en la palabra, Dios te hace volver a nacer. ¿Qué tienes que creer de este mensaje? Primero, que el pecado te separó de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Segundo, que Dios te ama y murió por ti, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es, Dios te ama. ¿Y qué hizo? Murió por ti, fue herido por nuestras rebeliones. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es un momento para creer que Él pagó por ti y apropiarlo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que el pecado sea borrado, tienes que arrepentirte y convertirte. Arrepentirte y convertirte te va a permitir apropiar el pago de Cristo.
La deuda ha sido pagada. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y gritaba en el infierno mismo, Elí, Elí, lama sabactani? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El fuego del infierno lo estaba calcinando, tus pecados estaban en él y Dios estaba castigando a su Hijo. Este pago tienes que apropiarlo. Dio por ti hace tanto tiempo, pero tienes que apropiarlo, porque Él es el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. No puedes salvar a nadie que no apropie el pago. O sea, el pago tiene que ser aceptado. Dios te ama y te dio la libertad para que usaras la libertad para entregarte a Él. A veces hemos usado nuestra libertad como el hijo pródigo para entregarnos a la maldad, para entregarnos a la mentira, para entregarnos a lo que degrada, a lo que destruye, a lo que nos controla y nos hace infelices, el pecado. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que apropiar el pago. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte significa que tú reconozcas que estás mal, que no te puedes salvar a ti mismo. Y segundo, convertirte significa que lo invites a tu corazón, rindiéndole tu vida, entregándosela para que tenga la libertad de entrar en ese corazón arrepentido y hacerte volver a nacer. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si tú no estás viviendo como dicen estos versículos, es porque aún Jesús no está en tu corazón. Porque cuando Cristo entra, todo cambia. Empiezas a tener paz y empiezas a tener victoria sobre el pecado. Victoria. El pecado no te domina. No te domina la violencia, no te domina el enojo, no te domina el pecado, la mentira, el resentimiento. A veces decimos, es que eso no lo puedo perdonar. Y es porque Cristo no está en tu corazón y no le has dado la oportunidad de hacerte volver a nacer. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, bebed sin dinero y sin precio. Es gratis. ¿No? Dice Pablo, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis, a través de lo que Cristo hizo. No puedes salvarte a ti mismo, pero si apropias el pago, Dios te va a salvar. No te va a salvar leer la Biblia, ir a las predicaciones, dar un estudio, no por obras para que nadie se gloríe. Nos salva por gracia, gratuitamente. Cuando primero tú reconoces que estás mal y te arrepientes, sabes que estás lejos de Dios, que tu camino no es el que debe ser. Y segundo, como no puedes cambiar, le pides a Él que entre en ti y le entregas tu vida, te conviertes. Convertirte quiere decir que Él te va a hacer una nueva persona, que va a hacer de ti una nueva criatura, te va a convertir en alguien nuevo. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría volver a nacer? ¿Te gustaría tener un nuevo comienzo? Bueno, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Listo para entrar. ¿Te gustaría invitarlo? ¿Te gustaría pedirle a Él que entre en tu corazón? Ahora es el tiempo aceptable. Si tú examinas tu vida y te das cuenta que realmente no ha habido un cambio, el hecho de que formes parte de un grupo cristiano no te hace salvo, no te salva. Solo es una práctica cristiana. Pero Dios te llama a volver a nacer.
¿Y cómo vuelves a nacer? Cuando apropias el pago de Cristo. ¿Y cómo lo apropias? Primero te arrepientes, reconoces que estás mal, y segundo te conviertes, es decir, lo invitas a tu corazón entregándole tu vida. Él va a entrar y te va a hacer volver a nacer. Yo voy a orar. Él está tocando la puerta. Si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón para que Él te salve, te voy a pedir que repitas en tu interior la oración que voy a hacer. No necesitas decirlo en voz alta. Esto es algo entre tú y Dios, y Él va a ver tu corazón, y si abres la puerta va a correr a entrar, porque ha estado tocando, y quizás desde hace años, pero está cerrada. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora es el tiempo aceptable. Bueno, yo voy a orar. Si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, te voy a pedir que con toda honestidad, sinceramente, a través de la oración te arrepientas y a través de la oración le entregues tu vida a Cristo para que te salve, para que te haga volver a nacer, para que apropies el pago que Cristo ya ofreció por ti. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos en una actitud de respeto a Dios para no distraernos también. Y allí en tu interior, repite conmigo esta oración. Vamos a orar. Jesús, tú mejor que nadie sabes cómo estoy. Quiero pedirte perdón por la vida que he llevado, por el pecado, por la mentira, por la hipocresía, por la mentira. Tú sabes bien cómo vivo y estoy arrepentido en este momento. Perdóname. Sé que estar aquí no me hace salvo, así que te quiero pedir perdón. Tú bien sabes cuál es mi condición, mejor que yo mismo, pero dentro de lo que entiendo, quiero pedirte que me perdones. Tú lo ves todo, ves mi vida, ves mi corazón, y hoy quiero abrirlo, quiero abrir esa puerta. Estoy arrepentido de cómo he estado viviendo, así que te abro mi corazón. Te pido que entres en mí. Y en especial, quiero entregarte toda mi vida para que la empieces a gobernar. Te la entrego para que desde hoy seas el dueño de ella. Quiero declararte en este momento que me quito del trono de mi corazón y te pido que tú te sientes en él y controles completamente